Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. El propósito de Dios en mi vida. El propósito de Dios en mi vida. Hermanos que tienen problemas, hermanos que pasaron con situaciones difíciles, hermanos que han estado apáticos este año, hermanos que simplemente, y no estoy acusando, qué bueno que están aquí, que simplemente han venido el domingo y se sientan y no han hecho nada por Cristo en el año 90. Hermanos que de alguna manera han trabajado en alguna forma en la iglesia o para el Señor. Yo quiero decirles esta mañana, Dios tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan definido para nuestras vidas. Oiga, nada sucede al azar en la vida del cristiano. Las bendiciones que estamos recibiendo, las bendiciones que a cada momento usted recibe. Mire, cuando uno se levanta y mira la luz del día, contemplar que esa luz del día usted la puede ver, usted puede gozar del día que Dios le da, las aves y ver toda la creación, ver todo lo que Dios ha preparado, el aire que usted puede respirar. Esas son bendiciones que Dios da, sin estar recordando todas las bendiciones materiales y mayormente las bendiciones espirituales que tenemos. Hermano, esto viene no al azar, esto es bendición de Dios, esta es dádiva de Dios que viene a nosotros como un regalo del Señor para cada uno de sus hijos. Pero oiga, aún las cosas malas, aún las malas que el hombre ha torcido, porque el hombre ha torcido las cosas, porque el hombre con su avaricia y con su maldad ha hecho que a nosotros nos vengan muchas cosas malas. El diablo se ha inmiscuido de tal manera y muchos de nosotros, hermanos, estamos recibiendo los resultados de una mala administración o estamos recibiendo los resultados de la maldad del hombre. Ahí es donde Romanos 8:28 se cumple. Una señora estaba haciendo una cosa mala para mí, estaba hablando yo con ella y luego me dijo, pero como Romanos 8:28 es una realidad, así es que vívanla ustedes. Así me quiso dar a entender. Yo dije, qué ignorante. ¿Cómo vamos a aplicar Romanos 8:28? Ella estaba siendo el instrumento del diablo para causar problema y decía ahora, como Romanos 8:28 es una realidad. Hermano, no se vaya a meter usted a ser un instrumento del diablo para torcer los planes de Dios. Pero quiero decirles que ahí, cuando la maldad del hombre viene sobre cada uno de nosotros, cuando la maldad del hombre nos trae consecuencias, ahí sí es donde se cumple Romanos 8:28 en la vida suya y en la vida mía. Que aunque los hombres sean perversos, aunque el diablo ponga cosas negativas contra mí, el Señor las va a enderezar para bien, porque hermano, el Señor está controlando la historia y el Señor está controlándole a usted y a mí. Carlos Spurgeon, el gran predicador, decía, no hay una araña colgando en el muro del palacio del rey que no tenga una misión. Yo no puedo concebir que haya un hombre, especialmente un cristiano creado por Dios simplemente para ser un cero. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a descubrir cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Busca tu lugar, descubre tu puesto y ocúpalo. Y yo quisiera que repercutieran las palabras de Spurgeon en la vida de cada uno de ustedes. Descubre tu puesto. ¿Qué puesto tiene usted? ¿Qué lugar tiene Dios para usted? Descúbralo, pero ocúpelo. Muchos de nosotros estamos diciendo, sí, es que Dios quiere mucho de nosotros. Dios quiere algo de mí. Ocupe el puesto que Dios quiere. Descubra lo que Dios quiere para usted y ocúpelo. El propósito de Dios en mi vida. Si usted lee San Juan capítulo 18, de donde estamos extrayendo estos versículos. Mire, en San Juan capítulo 18, al principio, los primeros 8 versículos, encontramos al Señor Jesucristo. Está con sus discípulos allá en el huerto de Getsemaní, ya lo van a apresar. Él vino a cumplir con el propósito de Dios y nada lo distrajo de cumplir con ese propósito del Señor para su vida. Llega la turba con los soldados y con Judas porque él iba a entregar a Jesús. Y Jesús sale, dice el pasaje, lo van a leer en su casa. Llega Jesús y le dice, ¿a quién buscan ustedes? Y ahí está toda la turba con palos, con antorchas. Y de uno de ellos dice, buscamos a Jesús Nazareno. Y Jesús se presenta y dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, todos se hacen para atrás. Yo me imagino que unos se agachan, unos se ponen detrás de otros. Pero ¿a quién buscan?
a Jesús de Nazaret, yo soy. Otra vez vuelve a decir yo soy. Y la turba que lo tenía en la mano para agarrarlo tiembla ante la presencia de Jesús. Sabe, Jesús viene a cumplir el propósito. Y a mí me impresionó leer este capítulo en esta semana. En el versículo 8, Jesús casi se les pone a la mano y le dice: mire, agárrenme, yo soy Jesús, hombre, llévenme, me tienen que llevar, levántense, no sean cobardes. Y los levanta: agárrenme. Solo una cosa: dejen ir a estos. Y los discípulos, solo dice Jesús, dejen ir a estos, y salen corriendo. Estaban como a una cuadra al ratito los miedosos. Pero Jesús se entrega. Y Jesús, hermanos, viene a cumplir con el propósito. Y Jesús es llevado por la turba, y ustedes conocen la historia. Y Jesús es colgado, y Jesús muere en la cruz por usted y por mí. Y cuando Jesús está en la cruz, que ha cumplido con todo el propósito de Dios, entonces canta el himno de victoria: consumado es. Jesús cumplió el propósito. ¿Y usted para qué sirve? Y usted que está aquí presente esta mañana, ¿está dentro del plan de Dios? Usted que está esta mañana aquí, hermano, ¿está cumpliendo con el propósito de Dios para su vida? Mire, no quiero que esta mañana ninguno diga: qué bueno, esto está ya para Roberto. Es que Roberto ya tiene tiempo y no está haciendo nada en la iglesia. Es para doña fulanita que está por ahí y que nunca hace nada. Cuidado, lanzamos a otros el mensaje que es para nosotros. Recibámoslo, porque el Señor, a todos los que esta mañana vinimos a la iglesia, nos está hablando personalmente. Dios tiene un propósito para nosotros, el propósito para nuestra vida. ¿Está usted en la responsabilidad? ¿Está usted cumpliendo su responsabilidad? Esta mañana usted va a tener que tomar una decisión por el Señor. El propósito de Dios en mi vida. Si han leído, como yo se los estuve mencionando, este pasaje es una serie de interrogantes. Una serie de interrogantes que, especialmente las interrogantes de Pilato, si usted las analiza, rayan, hermanos, en lo absurdo, en lo ridículo. ¿Eres tú rey? Es la primera pregunta que le hace. Más adelante, cuando Jesús le hace una pregunta, contesta: ¿soy yo acaso judío? En otras palabras, ¿y a mí qué me importa? Yo no soy de tu nacionalidad, a mí te trajeron aquí, tengo que hablar con vos. Más adelante le dice: ¿qué has hecho? ¿Sos algún ladrón? ¿Qué hiciste? Algo hiciste. ¿Qué has hecho? Y cuando Jesús le profundiza las verdades espirituales, todavía le contesta: ¿eres tú rey? Y el versículo 38, que no vamos a estudiar todavía, pregunta: ¿qué es la verdad? Cuando Jesús le habla de la verdad. Y no es cierto, hermanos, que estas interrogantes que rayan en lo absurdo son parte de la vida de muchos de nosotros. Aplicándolas a nuestra vida como cristianos y aplicándolas a nuestro tiempo, estamos diciendo muchos de nosotros: ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Será que Dios me puede utilizar a mí? ¿Será que yo puedo hacer algo por el Señor? ¿Será que el Señor me tiene en cuenta? ¿Y cuántos de nosotros estamos cayendo en el absurdo de las preguntas y las interrogantes de Pilato? Porque muchos de nosotros estamos cayendo en la ignorancia de la palabra de Dios, en no saber, hermano, que Dios está teniendo un propósito personal para cada uno de nosotros en nuestras vidas. El propósito de Dios en mi vida. Yo quiero hablar esta mañana de 3 impedimentos. Hay 3 cosas que van a interponerse para que usted deje de observar y deje de cumplir el propósito de Dios para su vida. Y vamos a hablar de esos 3 impedimentos. Y esta mañana, en el nombre de Jesucristo, cada uno de nosotros vamos a desechar esos impedimentos. Estamos a punto de iniciar un año nuevo. Mire para atrás, por favor, ¿qué ha hecho en este año? ¿Qué ha hecho por Jesucristo? Yo le preguntaba a un grupo de personas: ¿cuántas almas han ganado en este año? ¿Cuántas almas ha ganado usted para Cristo en este año? Bueno, yo doy mi ofrenda. ¿Cuántas almas, que es lo más importante? Yo soy fiel a la iglesia. ¿Cuántas almas ha ganado, hermano? ¿A cuántos le ha hablado? Es que no tengo palabras. ¿A cuántos le ha hablado? ¿Cuántos ha ganado para Cristo? Y nos poníamos a analizar, creo que en el grupo de estudio, 3 años, 4 años de conocer a Cristo. ¿Cuántas almas han ganado en los 4 años? Algunos tenemos 10, 15, 20 años de conocer a Cristo. ¿Cuántas almas hemos ganado? Hermanos, caemos en la vergüenza
porque muchos no estamos cumpliendo con lo fundamental del Evangelio de Jesucristo, como es el comunicarlo y el transmitirlo. Hablemos del primer impedimento, la ignorancia del propósito de Dios en mi vida. Mire el versículo 33 conmigo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Señor, líbranos de apartarnos de tu propósito. Hermano, repítale al Señor: líbrame de apartarme de tu propósito. Yo quiero vivir en el propósito de Dios para mi vida. Y muchos nos hemos apartado a través de los afanes de esta vida. A Jesús lo tomaron. A Jesús lo llevaron ante Pilato. Tal vez Pilato nunca hubiera querido que Jesús estuviera con él, que Jesús se hubiera presentado frente a él. Tenía más compromiso ahora. Y Jesús es presentado ante Pilato. Oiga esto, todos los antecedentes. Pilato conocía algo de Jesús, llevaba 3 años y medio de ministerio. Algo había oído de alguien que hacía milagros y cosas portentosas. Dice un pasaje de San Juan también, que cuando los discípulos iban para Emaús y que Jesús iba con ellos, ¿recuerdan ustedes esta historia? Y a Jesús resucitado iba con los discípulos caminando, y dice que cuando después se desapareció Jesús de ellos, los discípulos decían: algo ardía en nosotros. Claro que era el Señor, ni lo habían podido identificar, pero algo ardía en nosotros. Y yo miro aquí a Pilato, hermanos. Pilato está frente a Jesús. Pilato sabe algo de Jesús. Pilato siente en ese momento, porque el Espíritu Santo, aunque no lo dice la Biblia, sin duda alguna lo hace. Le estaba haciendo sentir algo diferente. Algo ardía en el corazón de Pilato. Estaba ante Jesús. Estaba ante un hombre santo y puro. La mujer de Pilato, según la lectura de Mateo 27, le manda a decir: cuidado, tenés algo que ver con ese justo, porque anoche tuve sueños tremendos. No toques, ese hombre es justo. Y así estaban aquellas personas, aquel hombre Pilato. Y Pilato ahora tiene que tomar una decisión con respecto a Jesucristo. Pilato, en el mismo versículo 38 de este pasaje, dice: yo no hallo ningún mal en este hombre llamado Jesús. Pero oiga, hermano, a pesar del conocimiento teórico que Pilato tiene de Jesús, a pesar de todo que ardía su corazón al sentir que estaba ante el Hijo de Dios, a pesar de la advertencia de su mujer, a pesar de los impulsos que él sentía de que ese hombre era el Hijo de Dios, aquel hombre cae en la ignorancia. Hay ignorancia en este hombre. ¿Eres tú el rey de los judíos? En otras palabras, ¿quién eres? Mira, ¿a qué te dedicas vos? Mira, ¿tenés vos algún propósito definido aquí? ¿Quién sos vos? ¿Sabes? A vos se te acusa de usurpar puestos. Se te está acusando de que sos el rey de los judíos y vos no sos. Estás usurpando un puesto y eso es delito. ¿Quién eres, Jesús? Y hermanos, cuando Jesús estaba presentando como el rey de los judíos, usted sabe que con todo el contexto del Antiguo Testamento, Jesús estaba cumpliendo con una serie de promesas y profecías de la palabra de Dios, de que iba a venir un rey, el rey de los judíos, para liberarlos. Y Jesús vino como el rey de los judíos, hermanos. Los judíos estaban esperando que viniera su libertador. Ellos habían estado oprimidos por una serie de imperios que se sucedieron. Recuerdan a Babilonia, a Media, a Persia. Recuerdan ustedes a Grecia. Antes había estado Egipto, antes había estado Asiria y ahora está en ese momento Roma. Aquellos hombres están esperando que venga su libertador, y cuando viene el Señor Jesucristo, el rey de los judíos, no lo conocen. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús sabía que tenía que cumplir con su propósito. Jesús sabía que Él venía a cumplir un propósito a pesar de que la gente no lo entendiera. Él venía como el rey a dar libertad a los judíos, no libertad política, a darles libertad espiritual en sus corazones, y no lo entendieron. Jesús venía a gobernar a los judíos, a gobernar en sus corazones a cada una de las personas, y no lo entendieron. Jesús venía de más adelante para morir
y para resucitar, y más adelante en un futuro escatológico, o sea, en un futuro del fin del tiempo, Jesús iba a venir a reinar, a poner su reino en esta tierra que todos conocemos como el milenio y el que sin duda alguna íbamos a participar. Eres tú el rey de los judíos, pero la ignorancia, hermano, oiga, la ignorancia del pueblo de Israel, pero estamos hablando de Pilato, la ignorancia de Pilato es alarmante. Oiga, es más alarmante la ignorancia de muchos de nosotros. Es más alarmante el que nosotros, siendo cristianos, no conozcamos a Jesús. Es más alarmante el que muchos de nosotros, teniendo tanto tiempo de conocer, de estar metidos en el Evangelio, no sepamos nada de la Biblia, no sepamos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es ignorancia, esa es vergüenza. Y estamos promoviendo que todos leamos la Biblia. Si alguien no recibió la hojita, hable conmigo, vamos a sacar más copias. Pero toda la iglesia tiene que leer toda la Biblia este año. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay ignorancia en muchos de nosotros, el que no sepamos que Jesús tiene un propósito para nuestra vida. Y Dios para mí un propósito, pero yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada. Esa es ignorancia, porque Dios tiene un propósito para cada uno y para todos nosotros. Es ignorancia también que actuemos, como decía Spurgeon, como un cero o como un peso muerto, sin hacer nada, simplemente ahí pasándola como cristiano. Esta pregunta está actualizándose. ¿Quién eres? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¡Hala, qué ignorancia la de aquel hombre! ¡Qué ignorancia la de muchos de nosotros! ¿Quién eres, Jesús? Ni te conozco. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Será que me puedes usar a mí? Y estamos siempre sentados sin hacer nada por Jesús. Y hermanos, esta pregunta tenemos que rechazarla de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que pensar en que la ignorancia es uno de los impedimentos que se están poniendo en medio para que usted y yo no cumplamos con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos estamos en esa triste situación? ¿Cuántos de nosotros estamos siendo infructuosos? ¿Cuántos somos estériles espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros no tenemos decisión para sacrificar nuestros intereses por los intereses del Señor? Hermano, vamos a venir a trabajar. Hermano, vamos a venir a limpiar la iglesia. Hermano, vamos a venir a orar. Ay, hermano, no tengo tiempo. Nunca hay tiempo para el Señor. Nunca hay dinero para Dios. Nunca hay nada para Dios. Si me sobra, entonces le doy a Dios. ¿Y cuántos de nosotros nunca podemos sacrificar nuestros intereses? Es que estoy un poquito malo. ¿Qué tiene? Tengo un poquito de tos. Es que tengo un poquito de catarro. El catarro es tan dañino que nos impide muchas veces servir a Dios. Es que estoy afónico. Es que fíjese que una pierna. Y hermanos, ¿se ha dado cuenta que no sacrificamos nada por Cristo? Dios quiere que nosotros hagamos el sacrificio. ¿Qué espera Dios de nosotros para este año? ¿Se ha puesto a pensar? Hermano Roberto, ¿qué espera Dios para usted este año? Y hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿qué espera Dios de nosotros? Yo digo que Dios, con todo mi respeto a mi Señor, es muy ilusionista. Él está muy ilusionado. Es que la iglesia ideal, de esa espero bastante. Ay, espero que no te decepciones, Señor. ¿Qué espera Dios de nosotros? Dios está esperando mucho de nosotros, hermanos. Dios está esperando una entrega. Dios está esperando fidelidad. Dios está esperando que usted sea limpio, puro en sus pensamientos, en sus acciones. Dios espera que usted sea fiel a la iglesia. Dios espera que usted sostenga la iglesia. Dios espera que usted gane almas para Cristo. Esa es la ambición de Dios. Ese es el sueño de Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pero cambiemos esa pregunta. Esa pregunta no está buena. ¿Qué espera Dios de nosotros? No nos interesa qué espera de nosotros. La pregunta de esta mañana es: ¿qué estamos dispuestos nosotros a darle a Jesús? Eso ya cambia, ¿verdad? Porque Dios espera mucho de usted, hermano. Porque Dios espera santidad, entrega, fidelidad, sacrificio. Dios espera bastante de usted.
¿Qué está usted dispuesto a darle a Jesús? Y ahí, hermano, se viene al suelo todo el sueño de Dios. Aquellas aspiraciones de Dios para su iglesia ideal, se viene al suelo completamente cuando muchos de nosotros nos sacrificamos. Miren, ¿cuántos de nosotros estamos como las amas de casa? ¿Cuántos de ustedes están, y yo, como las amas de casa cuando van al mercado? ¿Cuánto vale esto? 50 len, 25 te doy. No, 35, 25 te doy. Y estamos regateando en el mercado. En el mercado, por la cultura nuestra, es bueno regatear. Siga regateando. Pero cuando venimos a la iglesia, traemos esa cultura de regateo. Y venimos a regatearle a Dios aquí. Y venimos a regatearle: yo te doy esto, si querés. Yo te doy un porcentaje. Yo te voy a dar un poquito de tiempo si querés. No se lo dice de esa manera, pero Dios lo está entendiendo así. ¿Qué le estamos dando a Dios? Le estamos regateando tiempo, le estamos regateando nuestros talentos, le estamos regateando nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestros diezmos, le estamos regateando al Señor. Y hermano, tenga mucho cuidado. Oiga esta expresión: la ignorancia es un mal que obstaculiza la realización y la bendición del Señor para su pueblo. ¿Por qué? La ignorancia hace que muchos de nosotros no sirvamos al Señor. ¿Será que Dios me puede usar a mí? Y cuando usted no sirve a Dios, usted no se realiza, hermano. Porque cuando estamos entregados a Dios, hay una realización de saber que estamos haciendo algo para la causa de Cristo. Cuando usted habla de Jesús, cuando usted gana almas para Cristo, usted se siente realizado. Ese es el problema de muchas personas. Ese es el problema de que la psicología está ganando mucho terreno y mucho dinero. Los psicólogos, ¿por qué razón? Porque vemos una gran cantidad de gente que no estamos realizados, una gran cantidad de gente que nos estamos volviendo locos porque no estamos viviendo en el propósito de Dios. Métase al propósito de Dios, sirva a su Señor porque Él es su creador, y cuando usted esté sirviendo al Señor, usted se realiza, ya no necesita de psicólogos, hermano. Realización, y el Señor nos da la realización a través de entregarnos y servirle a Él. Pero muchos de nosotros, a través de la ignorancia, de no saber que Dios nos tiene en su mano, en su propósito, hemos dejado de gozar bendiciones extras que Dios tiene para nosotros. Porque a los que sirven a Dios, a los que son fieles a Dios, Dios les promete muchas bendiciones. Quiere decir que la ignorancia es un mal que obstaculiza la realización y la bendición de Dios para sus hijos. El propósito de Dios en mi vida. Hemos hablado del primer impedimento, la ignorancia. ¿Está usted en ello? Segundo impedimento, la indiferencia al propósito de Dios en mi vida. Versículo 34 y 35. Y en el 33 hizo la pregunta absurda: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora viene Jesús y le contesta con otra pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Qué acusación tremenda. Jesús le responde con una interrogante, pero miren qué importancia tiene esta interrogante. Mira, te voy a hacer una pregunta, Pilatos. Esto que estás diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Lo estás diciendo porque tú lo sabes? ¿O lo estás diciendo porque oíste un rumor y me lo venís a repetir? Yo tengo 2 loros en mi casa, son mi adoración. Hasta apellido les pusimos ya. Arturo Hernández López se llaman los 2 loros. Ahí estamos locos con estos loros. Amamos a esos animalitos, pero miren, hermano, la pregunta que Dios le hace, la está repitiendo como loro. Está repitiendo solo por repetir. Cada rato mis loros dicen: Jorgito chulo, Jorgito chulo, Jorgito chulo. Y solo eso dice, porque mi esposa solo eso se mantiene diciendo. Entonces, pero ellos repiten no porque me miren bonito, yo me les pongo, ¿qué saben estos loros? No, ellos repiten solo por repetir. Estás repitiendo las cosas porque lo sabes, porque tenés convicción, o las estás repitiendo porque las oíste como un rumor. Y esta mañana el Señor nos pregunta a nosotros: ¿cuántos hemos dicho? Dios responde a las peticiones, hermanos. Amén.
Dios responde. Hermanos, Dios en cualquier crisis que estemos, siempre está atento para escuchar a su pueblo. Cuando Dios escucha la alabanza de su pueblo, Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Y eso el pastor se lo repite mucho a usted. Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Dios escucha las peticiones de su pueblo. Dios está en las necesidades. Dios nunca nos va a dejar abandonados en nuestros problemas. Y yo le pregunto esta mañana a usted, ¿usted lo dice porque lo ha oído del pastor? ¿Usted lo dice porque lo ha oído como enseñanza de la iglesia? ¿O lo dice porque usted tiene convicción y usted lo ha experimentado? Y la pregunta del Señor es la misma para Pilato. ¿Estás diciendo que soy el rey? ¿Te lo dijeron o lo sabes de convicción? Y yo le pregunto esta mañana a usted, ¿usted es cristiano porque tiene convicción de que su Señor es vivo? Que usted puede decir, como decía Job, yo sé que mi Redentor vive. Usted puede decir esta mañana, es que el Señor saca de problemas. Mire, yo no se lo digo porque el pastor me lo enseñó, yo lo digo porque yo lo estoy viviendo. Cada vez que tengo problemas, clamo al Señor. Cada vez que tengo problemas, yo alabo a mi Cristo. Y en lugar de pedirle, yo le alabo y viene la respuesta. Lo puede decir de convicción, hermano. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano está en el propósito aún de las respuestas de Dios para nosotros. Pero muchos de nosotros caemos en la indiferencia. Porque ahora miren, es hermoso poder decir, yo sé, de veras, es una realidad. Yo le puedo decir que Cristo contesta, a mí me sacó de mis problemas. Hermano, clamemos al Señor, Dios le va a ayudar a usted, seguro, es que a mí me sacó también. Hablar con convicción, yo sé que mi Redentor vive. Pero miren la respuesta de Pilato, ¿lo decís por convicción o porque te lo dijeron? Y Pilato le contesta, ¿acaso soy de tu nación? ¿Y a mí qué me importa? Vos veniste aquí porque venís como reos y no, nunca te hubiera buscado. A mí qué me importa tu vida. No me importa quién eres, pero sé que algo malo has hecho. ¿Qué has hecho? Vos sos un ladrón o vos sos un usurpador. ¿Qué hiciste? Algo malo hiciste. Esta es la indiferencia total que aquel hombre tiene a Dios. A mí no me importa lo que seas. Indiferencia al Señor. Y Jesús con su vida, hermano, cuando le pregunta ¿qué has hecho? Simplemente vino a esta tierra a cumplir, aunque no lo entendieran, a cumplir con el propósito de Dios para su vida, hasta llegar a la cruz y morir por usted y morir por mí. ¿Cuántos de ustedes se ven en ese reflejo? ¿A mí qué me importa Jesús? Yo sé que no lo decimos porque no tenemos el valor de decirlo. Pero cuando se habla de evangelizar, ¿y a mí qué me importa? Que el Espíritu Santo mire que gana. Cuando se nos habla de que tenemos que ser ejemplo, ¿y a mí qué me importa? La vida nuestra lo muestra. Cuando se nos dice que tenemos que pagar el precio de ser siervos de Dios, ¿cuántos de nosotros decimos, ¿y a mí qué me importa? Y seguimos siendo los mismos y no cambiamos y no pagamos el precio de ser cristianos. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en esta situación? Jesús vino a cumplir, gloria al Señor. Jesús vino a morir por nosotros, bendito sea el Señor. Punto, hasta ahí nada más. Pero Jesús es la cabeza, hermano. Y Jesús como cabeza de la iglesia vino a morir y vino a cumplir con el propósito. Pero oiga, usted que aceptó a Cristo como Salvador, usted es el cuerpo de Cristo. Lo quiera o no lo quiera, aunque es una de las grandes bendiciones. Y ahora Jesús, la cabeza que cumplió con el propósito, espera que su cuerpo siga cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Y cuántos de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestra vida? Indiferencia. ¿Y a mí qué me importa Jesús? ¿Y a mí qué me importa Jesús? ¿Qué has hecho Jesús? Dice Pilato. Algo malo hiciste. Y Jesús no le contesta, sino que simplemente con su vida, Jesús da respuesta. Yo vine a cumplir con el propósito de Dios. Estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué has hecho, Jesús? Oigan estas palabras. ¿Qué has hecho, Jesús? Algo malo hiciste. Algo malo hiciste, Jesús. Yo quisiera que ahora vieran ustedes a Jesús en este lugar. Y aquel Jesús que ha sido acusado, algo has hecho Jesús, que en este momento se voltee
y que Él utilice esas palabras y que Él se lo diga a toda su iglesia. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por mí? ¿Qué has hecho? Rosita, ¿qué has hecho? Y hermanos, esas palabras de Jesús a mí me golpean, porque esas palabras de Jesús que me preguntan ¿qué has hecho por Él? Me están acusando. Esto suena a acusación. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo por Jesús? ¿Cuántos de nosotros estamos simplemente como espectadores? ¿Cuántos simplemente estamos pasándola y cayendo y levantando? Si cometemos alguna falta, ahí la confesamos delante del Señor y ahí vamos pasándola. ¿Cuántos de nosotros solo miramos que otros sirvan al Señor? Si lo hacen bien, pues está bueno. Si lo hacen mal, los criticamos porque ni siquiera hacen bien las cosas. El Señor nos pregunta esta mañana, ¿qué has hecho? Y hermanos, que esa expresión, que esa pregunta del Señor, ¿qué has hecho?, sea atendida por nosotros y que esta mañana podamos levantarnos con todo el corazón y decir: Señor, perdóname, no he hecho nada por ti. Señor, te he dado las obras. Señor, he caído en la ignorancia de no conocerte bien. He caído en la indiferencia, me he vuelto indiferente completamente a ti. Perdóname, pero ahora voy a desechar estos impedimentos y ahora me voy a dedicar para la gloria tuya este año a servirte. ¿Qué has hecho? No olvide esta expresión. ¿Qué has hecho?, nos dice el Señor. Hay propósito para nuestra vida, hermanos. Hay propósito para todos. El propósito de Dios para mi vida. Pero hay impedimentos. El primero, la ignorancia. El segundo, la indiferencia. Toquemos rápidamente el tercer punto. El tercer impedimento, la negligencia al propósito de Dios para mi vida. Versículo 36 y 37. Ahora Jesús respondió ya profundamente: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato entonces: luego, ¿eres tú rey? Otra vez, la tercera vez. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora el Señor Jesús ya le profundiza. Han estado hablando desde puntos de vista así simplemente, de preguntas, de interrogantes materiales. Y ahora Jesús entra a lo espiritual. Sí, yo soy rey, hombre. Yo soy rey, solo que con una diferencia: no soy rey humano. La naturaleza, el origen de mi reino es espiritual. El origen de mi reino está prometido en la Biblia. Mi reino es eterno. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Y yo quiero que ustedes recuerden que el reino de Jesucristo estaba en este mundo, pero no era de este mundo. Y está destinado a convertirse en este mundo en un gran imperio mundial. El imperio que se llama como el reino milenial o el milenio. Ese es el imperio de Jesucristo. El reino de Dios, el reino de Cristo es el reino de Dios que viene a esta tierra para vencer al mundo. Pilato no entendió nada, hermanos. Cuando Dios le habla, cuando Jesús le principia a hablar de las profundidades espirituales, de que Él sí es rey, pero que Él es un rey eterno, que es un rey prometido por la Escritura, aquel no entendió nada y resulta simplemente escapándose. ¿Y qué es la verdad? Y no vamos a hablar de ese versículo, pero aquel hombre tiene una ignorancia, tiene una indiferencia, pero también aquel hombre cae en la necedad y en la negligencia. Aquel hombre sabe de Jesús, aquel hombre conoce de Jesús, pero simplemente lo deja por un lado, no entendió nada. Yo le pregunto a usted, ¿y usted entiende algo, hermano? Yo no quiero que usted profundice en cosas teológicas de la Biblia. Yo no quiero que nos pongamos a discutir lo primero que le dicen a uno los maestros en el seminario. Mire, vamos a tratar el tema de cuántos ángeles y cuántos demonios se pueden parar en la cabecita de un alfiler. Vamos a resolver este problema. A mí qué me importa eso. Y usted no tiene que ponerse a discutir problemas teológicos tontos. Lo que usted debe entender nada más, hermano, es que Cristo le ama, que Cristo murió por usted y que Cristo tiene un propósito para su vida. ¿Lo entiende? ¿Y por qué no reacciona? Esa es negligencia. Cuando entendemos que Dios nos llama, cuando entendemos que Dios quiere algo para nosotros,
Cuando entendemos, sí, Señor, yo estoy en tu propósito, y no aceptamos ni acatamos el llamado del Señor, eso es negligencia, hermanos. Y Dios llamó a este hombre, y Dios le habló, Jesús le habló a este Pilato del reino eterno que él tenía, y aquel simplemente dice, ¿y qué es la verdad? Y se va por allá. Negligencia. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en la negligencia, hermanos? Ignorancia, no sabemos mayor cosa de Jesús. Indiferencia, pues el Señor nos llama, pero ahí vamos pasándola. Y la negligencia es que cuando Dios nos llama y cuando entendemos que estamos en el propósito de Dios, no queremos reaccionar a su llamado. Esta mañana tenemos que levantarnos, hermanos. Esta mañana tenemos que decirle, Señor, perdóname por el año 90. Pero borrón y cuenta nueva, mi Señor. Vamos al 91, Padre. Y en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo, yo voy a ser mejor. Yo te prometo un alma para Cristo, hermano, un alma en un año, y que usted la traiga y la siente en esos lugares escasos que están vacíos. Un alma, una. Prometámosle una. Prometámosle leer toda su Biblia en el orden que vamos a establecer. Prometámosle ser más fieles. Prometámosle dar con más fidelidad nuestro dinero para Él. Prometámosle cosas que no le cumplimos en esta ocasión, más santidad. ¿Cuántos se van a poner de pie esta mañana? ¿Y cuántos juntamente con su pastor? Yo voy primero. Esta mañana le hacemos una promesa y le decimos, Señor, en la realidad, eres primero en mi vida. Yo entendí que hay propósito, no voy a caer en la ignorancia. Señor, yo entendí que a mí me hablas, no voy a caer en la necedad, en la negligencia, mucho menos en la indiferencia de oír tu mensaje y no atender lo que tú quieres para mí. Levantémonos esta mañana y cantemos, eres primero en mi vida. Y yo quiero pedirle a usted que si usted siente que juntamente conmigo va a hacer una promesa, se va a poner de pie. Si usted le hace la promesa a Dios, se pone de pie. Si no, puede quedarse sentado. ¿Qué le va a prometer a Dios? Cumpla. En el nombre de Cristo, cumpla. Piense específicamente. No quiero, antes de que principie la música, no quiero que usted diga, sí, Señor, este año va a ser mejor. Mejor es muy generalizado. Este año va a ser mejor, Señor. Voy a ser más fiel a ti. Este año va a ser mejor, Señor. He dado mal testimonio. Mi testimonio va a mejorar. Señor, este año voy a ser mejor. Nunca te he ofrendado. Te prometo el diezmo o te prometo ofrendar. Este año va a ser mejor, Señor. Voy a ganar un alma para Cristo en el nombre tuyo. Prometa específicamente esta mañana. Incluya a su iglesia si es posible, porque esta iglesia le está ayudando a usted. Sosténgala, hermano. Cantemos, eres primero en mi vida. Los que están de pie pueden cantar. Y si usted va sintiendo el llamado del Señor, todos debemos hacer esa promesa al Señor. En mi vida solo hay lugar para Jesús. Lo demás está al pie de su cruz. Pongamos a los pies de Jesús todo, hermanos. Pues, Señor, mi vida, nada ni nadie están antes que tú, y ahí has de permanecer. Eres al último que le hablo en la noche y el primero en que pienso al amanecer. En mi vida solo hay lugar para Jesús. Digámoslo de corazón. Lo demás está al pie de su cruz. Pues, Señor, eres primero en mi vida. Nada ni nadie están antes que tú, y allá de permanecer. Eres al último que le hablo en la noche y el primero en que pienso.
Eres primero en mi vida. Fuerte. Eres primero en mi vida. Nada ni nadie están antes que tú, y allá te permaneces todo el año, Señor, todo el año. Eres al último que le hablo en la noche, y el primero en que pienso al amanecer. Puede doblar sus rodillas conmigo, vamos a orar. Puede doblar sus rodillas. Doblemos nuestras rodillas ahí donde están, hermanos. Si se puede, si no se puede, no. Pueden salirse, sálganse ahí, hermanos. Digámosle al Señor esta mañana que le prometemos un año lleno de bendición. ¿Qué espera Dios de nosotros? Yo no sé qué espera. Lo que yo sí sé es que yo le voy a dar bastante a mi Señor este año. Si el Señor me da vida, si el Señor me da salud, yo le voy a servir todos los días de mi vida. El año 91 va a ser de fidelidad, hermanos. Vamos a cantar Eres primero en mi vida y después oramos. Todos, eres primero en mi vida. Eres primero en mi vida. Nada ni nadie están antes que tú, y hayas de permanecer. Eres al último que le hablo en la noche, y el primero en que pienso al amanecer. Padre nuestro, yo miro la actitud de tus hijos. Yo miro las posiciones, unos de pie, otros que se han podido hincar. Y estoy feliz de ver a un gran porcentaje de tu iglesia comprometiéndose contigo. Pero tú ves los corazones, mi Señor. Y dice el Salmo 139, que no podemos ocultarnos de ti porque tú conoces nuestros pensamientos antes de que se hayan formado. Y mira, Señor, el corazón de tu pueblo esta mañana, por favor. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.